El primer hijo. ¿Has llamado, sumo sacerdote? La serpiente dorada se retorció y se enroscó, bajando la cabeza para ver quién la convocaba. Lo hice, hijo honorable. Te pediría un favor si me lo concedieras. Su lengua bífida bailó entre risas sibilantes, mientras se abría paso a través de sus propias escamas doradas para enfrentar a Naruto correctamente. ¿Un favor? Pregúntamelo, sumo sacerdote. Te será concedido. Los ojos rojos brillaban con algo peligroso, una anticipación al acecho mezclada con una morbosa curiosidad. Cazan las cacerías de mi manada, se esconden en las guaridas del sabio serpiente. Me gustaría que la buscaras y me trajeras las ubicaciones de sus antiguas guaridas. Se lo pediré a ella. Más de la extraña risa vino de detrás de los colmillos relucientes no huelo al anciano, así que solo puedo suponer que aún no han llegado. El sabio serpiente te ha enviado ayuda, aunque no responden tu llamada a ellos mismos. Comenzaron a balancearse de un lado a otro, recordándole a Naruto la cola de un cachorro emocionado. Tal deslealtad se apagó con un silbido, tal desobediencia. La cabeza angular se inclinó ligeramente hacia un lado. Con gusto los castigaría por tales transgresiones, sumo sacerdote. La lengua ennegrecida atravesó el aire perezosamente y su mandíbula abierta pareció casi sonreír después de que se cumpla su nueva solicitud, por supuesto. No obstaculizaríamos sus planes cuando parezcan tan emocionantes. Ella nos responderá a mí y a mí sola, hija honorable. La escucharé antes de que se imponga el castigo, no me fallaría tan casualmente. ¿Estás seguro? Los ojos de Amatista miraron a la serpiente con un peso casi físico. ¿Me estás cuestionando? Enrollando su retirada, volvió a mirar al sumo sacerdote con la cabeza baja. No. Le aseguró yo, nosotros nunca pensaríamos en cuestionarte, sumo sacerdote, pero seguramente no nos regañarías la oportunidad de ofrecerte nuestro consejo. Le dirigió una mirada medidora por un minuto, frunciendo el ceño tirando de sus labios. Entonces considera tu consejo ofrecido, pero no hay nadie que conozca a Orochimaru mejor que yo. Si ella me ha fallado por razones que le niegan su poder, veré su castigo personalmente. La serpiente no parecía contenta, pero asintieron con la cabeza. De todos modos, por supuesto, sumo sacerdote. Como tú dices. Las escamas doradas se movieron irritadamente. ¿Había algo más que necesitaras de mí? Obediencia. La serpiente retrocedió como si hubiera sido golpeada antes de descansar la cabeza en el suelo, imitando un arco. Siempre, sumo sacerdote. Tu sabio serpiente puede desobedecer, pero nosotros no lo haremos. Mi Snake Sage tiene mi confianza. Naruto le dio a la serpiente una mirada fulminante. Harías bien en recordar eso. Se detuvo por un segundo. Y si ella ha traicionado esa confianza, seré yo quien lo haga. Ella es mi responsabilidad. Entonces, si sospechara o notara algo en el futuro, infórmame de inmediato, lo investigaré. El hijo de O sonrió ante eso. Como tú mandes. Me iré ahora para entregar tu mensaje. Justo antes de que se fuera, la voz de Naruto lo detuvo. Si descubro que continuamente le haces falsas acusaciones, te convertiré en un cinturón y te lo regalaré, ¿entiendes? Perfectamente, sumo sacerdote. Perfectamente. Padre tenía razón, Orochimaru había hecho bien en regalarle al joven Tsukuyomi su amuleto. Quizás dejarían que el reciente fracaso de Orochimaru quede impune. Esta vez, en un destello rojo, la serpiente dorada desapareció. El ceño de Naruto no lo hizo. Un Kabuto completamente empapado hizo todo lo posible para no mirar a un presumido Guren, aunque deseaba hacerlo no le daría la satisfacción. Kidomaru y los gemelos Kon no se molestaron en ocultar su diversión. Kabuto no podía esperar hasta que pudiera regresar a Konoha. Demonios, incluso pasaría el resto de su vida en Suna bajo ese calor impío, si eso significaba que podía escapar del infierno acuoso en el que se encontraba. Incluso Nami no Kuni estaba empezando a verse atractivo en comparación con cruzar el mar Kaizoku en la parte posterior de una serpiente, especialmente con esos 4. Al menos tenía la suficiente previsión para empacar sus rollos de almacenamiento en un recipiente a prueba de agua. De lo contrario, llegaría a Mizu Kuni con nada más que lo que llevaba en sus bolsas. La mayor parte de eso probablemente fue arruinado por su inesperado viaje al mar por cortesía de un delfín sospechosamente rosado que había saltado sin miedo sobre la gran serpiente anciana, a pesar de que toda la vida del océano había estado evitando acercarse a menos de 3 kilómetros.
Bueno, excepto las anguilas parecían estar bastante emocionados por la llegada del gran anciano, que no había sido exactamente agradable de descubrir cuando lo arrojaron al mar. Afortunadamente, las anguilas habían sido lo suficientemente corteses como para empujarlo hacia el gran anciano, de lo contrario, probablemente se habría quedado atrás para una serpiente tan vieja, seguro que podía nadar rápidamente. La vista de la tierra trajo consigo la promesa de que este viaje terminaría pronto y, aunque sería en un lugar tan horrible como Mizuno-Kuni, al menos habría una base sólida debajo de él. Intentó no pensar en el hecho de que seguramente estaría tan empapado como el resto del país maldito. Cuando la gran serpiente antigua hizo la transición del mar a la tierra, Kabuto casi sintió ganas de llorar de alivio. Dudaba que Tsukuyomi hubiera viajado en serpiente, lo que significaba que debería poder regresar a Nami no Kuni con el joven daimyo y empujar esta pesadilla de un viaje al fondo de su mente por el resto de la eternidad. Desafortunadamente aún no había terminado y el gran anciano, siendo absolutamente masivo y mayormente ciego, no se molestó en absoluto por los árboles por los que se abría camino y, a menudo, a través de ellos Kabuto no tenía las ventajas de ser una serpiente ciega gigantesca, pero al menos podía tomar un poco de consuelo por el hecho de que los demás tampoco. Ver a una rama abofetear a Kidomaru lo suficiente como para enviarlo a la mitad de la serpiente no compensó el viaje, pero ciertamente hizo que Kabuto se sintiera mejor. Una serpiente gigante que se estrellaba a través de los bosques brumosos de Mizuno-Kuni no fue algo que pasó desapercibido y no pasó mucho tiempo antes de que las noticias tuvieran a Naruto de pie ante la puerta sur esperando su llegada. No fue difícil deducir para quién sería una serpiente masiva en Mizuno-Kuni, especialmente después de las palabras del hijo de O. No lo hicieron esperar mucho. Tampoco había esperado lo que la vista saludaba a sus ojos. Una cosa era escuchar que una serpiente blanca gigante atravesaba los bosques, era otra muy distinta verla. ¿Qué demonios comió una serpiente de ese tamaño, mundos? A pesar de su tamaño, también fue sorprendentemente rápido y, a los pocos segundos de verlo, la gran serpiente se detuvo con un chirrido con su nariz a solo unos metros de la cara de Naruto. La lengua negra de la serpiente se sacudió, apenas rozando la piel del joven daimyo. Sí, la voz profunda y rechinante casi suspiró de alivio y gran alegría. Su olor es fuerte en ti, sumo sacerdote. Puedo saborear su poder en el amuleto que llevas. Naruto permaneció en silencio, sus ojos morados miraban el dorado mate de la vieja serpiente. Evidentemente no estaba completamente ciego, todavía no. Hay fuego en tus ojos, fuerza en tu voluntad. Te servirán bien. Dime, ¿cómo se llama este sumo sacerdote? Tengo muchos nombres, puedes conocerme como Tsukuyomi. Algo sobre eso divirtió mucho a la serpiente cuando su mandíbula se dividió en una sonrisa colmada. Que así sea, Moon Rearingman. Si searon de risa no es de extrañar porque el padre se interesa por ti. ¿Qué eres entonces, Tsukuyomi? ¿Qué tipo de persona se ha convertido en el sumo sacerdote de O? Soy muchas cosas para mucha gente. Naruto frunció el ceño solo un poco. Estas serpientes parecían ansiosas por juzgarlo a él y sus decisiones y no le gustaba. Para ti soy el sumo sacerdote. Eso es todo lo que necesitas saber. La serpiente se detuvo, sopesando sus palabras mientras lo observaba a través de los ojos nublados. Finalmente, inclinó la cabeza en una reverencia y retrocedió un poco. Sí. Mis disculpas, sumo sacerdote, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien celebró tal honor y mi entusiasmo y curiosidad parecen haber sacado lo mejor de mí. Soy la gran serpiente mayor, Koshi. Primer hijo de Ayamame y te ayudaré, ya que tengo a cada sumo sacerdote antes que tú. Naruto se dio cuenta de que esta serpiente no era vieja, era absolutamente antigua. Tampoco debía hacerse enemigo el primer hijo de A. Incluso si la serpiente dorada del sol tuviera en su mayoría hijas e incluso si favoreciera a esas hijas sobre cualquier hijo que pudiera haber sido el primogénito de A, todavía tenía un gran peso que incluso él, como sumo sacerdote, desconfiaría de arrojarse contra. En honor tanto a eso como para mostrar agradecimiento por la disculpa de la serpiente, Naruto sintió apropiado dar una respuesta a su pregunta. Entiendo, gran serpiente mayor. Descansa tranquilo sabiendo que tu padre está representado por el daimyo de Nami no Kuni, jefe de la casa imperial de lobos de Inokuni, guía a la diosa Hinata no Mikoto del clan de Hyuga, aliado de Inokuni, Mizuno Kuni, el clan de Inuzuka y el clan de Yamanaka. Es el ahijado de Snake Sage, el príncipe de Otogakure no Sato y el hijo de Uchiha Matriarch. Sus venas fluyen con él la sangre del Uzumaki y su cuerpo alberga el Ichibi no Tanuki Karura. Es el portador del diente de Mri y el portador del amuleto de A. Koshi sonrió, mostrando grandes colmillos morados. Tienes mucha influencia en este mundo, entonces. Bien. Necesitarás eso para recuperar la fe de mi padre.
Extenderé el mundo entre mis descendientes, tendrás toda la ayuda que podamos ofrecer. Naruto no estaba muy seguro exactamente lo que quería decir, pero incluso la ayuda de los nietos OS fue una gran ayuda para no ser subestimada o no apreciado. Gracias, gran anciano. No, gracias sumo sacerdote Tsukuyomi. He esperado muchos milenios por esta oportunidad. Dioses arriba, incluso los antiguos no podían describir adecuadamente la edad de esta serpiente. Esta cosa fue atemporal. Las escamas blancas se movieron ligeramente y Naruto tuvo la clara sensación de que la enorme serpiente estaba un poco nerviosa por algo. La idea misma era completamente ridícula, pero se demostró que era correcta con las siguientes palabras de Koshi. Sumo sacerdote. Si pudiera, se movió un poco más. Si pudiera pedirte un favor. ¿Qué favor pedirías? Fue muy cuidadoso con sus palabras, y probablemente tuvo que agradecerle al hijo de O. Antes habían aceptado su solicitud antes de escucharla, y no fue hasta después de que se fue que se dio cuenta de que había sido otra prueba para que las serpientes lo juzgaran. No le había agradado, pero al menos estaba resultando útil. Debería haber estado buscando cosas de esa naturaleza desde el principio. Sinceramente estaba tratando con serpientes, después de todo, y no con cualquier serpiente. Estaba haciendo tratos con los hijos de la deidad serpiente. Obviamente había sido demasiado laxo en sus tratos con ellos y había subestimado severamente el valor del regalo de Orochimaru. Casi como para probar que sus sospechas eran correctas, Koshi pareció expresar su aprobación, tanto como una serpiente enorme y ciega más vieja que la civilización humana conocida. De todos modos, ante su respuesta, la próxima vez que hables con tu padre, Koshi se movió aún más, su lengua negra se agitó nerviosamente por un momento. Pareció que incluso podría pensar mejor en preguntar, dile que anhelo volver a escuchar su voz, incluso una vez más antes de mi fallecimiento. Kilómetros de músculo se estremecieron y hágale saber que no sostengo sus acciones contra él. Me siento honrado de haber sido elegido para engendrar a las serpientes de este mundo en su nombre. A pesar de nunca haber hablado con la gran serpiente dorada del sol, Naruto tomó en serio las palabras de Koshi. Se había dado cuenta de que había mucho más en este papel de lo que había esperado. La próxima vez que hable con A, se lo diré. Tienes mi palabra. Gracias, sumo sacerdote. Incluso si su palabra no lo influye, agradezco su disposición a concederme esta solicitud. Muchas toneladas de músculo blanco se enroscaron, y Koshi levantó su cuello para mirar hacia abajo a la aldea de Kirigakure. Me parece un hombre inteligente, Tsukuyomi. O tal vez solo sabio. De cualquier manera, siento que es correcto dejar esta situación en tus manos. El sabio de la serpiente me llamó para que te ayudara, pero no fui el primero. Manda, líder de la invocación de la serpiente, fue convocado por Orochimaru para este propósito, pero se negó a ver cumplida su voluntad. Yo debía castigarlo por esta transgresión, pero fue a usted a quien insultó con sus acciones. ¿Ser de él? Naruto pensó por un momento antes de sacudir la cabeza. No conozco a Manda, ni sé el contrato y la relación entre él y Orochimaru. Puede que Orochimaru lo haya llamado para cumplir con sus instrucciones, pero no le di esas órdenes a Manda. Si él fuera a ser castigado, no sería mi lugar para decir. Eres el sumo sacerdote, siempre tienes derecho a decidir. Koshi bajó la cabeza hacia el suelo para encontrarse mejor con los ojos de Naruto. Incluso si no le ordenaste que te ayudara, no solo obedeció a tu serpiente sabio, sino que te insultó abiertamente en su presencia. ¿Seguramente no dejarás que eso permanezca? ¿Hay verdad en tus palabras, gran serpiente? Naruto frunció el ceño, pero no estaba allí. Encontrar a otros culpables por las palabras de las serpientes sería una tontería de mi parte. Una risa silbante escapó de Koshi, y él se elevó de nuevo en el aire. Sabio de hecho, sumo sacerdote Tsukuyomi. Sabio de verdad. Continuó riéndose por unos momentos más antes de sacudir suavemente la cabeza y devolverla al suelo. Entonces, ¿debemos suponer que Orochimaru nos ha mentido y permitir que Manda continúe impune? Tengo pocas razones para dudar de Orochimaru. Me inclino a aceptar su palabra. ¿Entonces será castigado? No. Incluso en la cara de una serpiente gigante, la confusión era fácil de leer. Koshi inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y miró a los ojos morados de Naruto. Tus caminos son extraños, sumo sacerdote. Si crees en las palabras de tu sabio pero no castigas a Manda, ¿qué harás? Lo probaré. Veamos si falla los comandos de mis labios. La risa de Koshi estaba más cerca de un rugido, un sonido extraño proveniente de los pulmones de una serpiente, y tardó unos minutos en calmarse. Hablas como una serpiente. La risa masiva de la serpiente se convirtió en un silbido. Espero ver lo que haces, sumo sacerdote. Estoy seguro de que no te decepcionará.
Las escamas blancas se movieron hasta que la cola de Koshi se envolvió por completo alrededor de Kirigakure y todavía tenía más que suficiente para enrollarse debajo de la barbilla de la serpiente. Apoyó la cabeza sobre su almohada improvisada y movió su lengua negra con entusiasmo. ¿Qué prueba tendrás para él? Nada complicado, nada difícil. Lo ordenaré como hago con mis hijos. Si él obedece, estaré complacido. Si él desobedece, será castigado. ¿Y qué quieres que haga? Orochimaru tenía la intención de que él me ayudara en mi guerra, no veo ninguna razón para no usarlo. Bien, bien. Llámalo cuando estés listo para ponerlo a prueba, lo estaré observando ansiosamente como estoy seguro de que papá lo está. Llamaré, veremos si responde. Koshi se burló, es una convocatoria y te he prometido la ayuda de mis hijos. Él vendrá. ¿Entonces la convocatoria son tus hijos? La convocatoria, sí. Y también las serpientes en la hierba, el aire y el mar. Las serpientes son de mi sangre, todas ellas, como me lo encargó la gran serpiente dorada. No le he fallado. Dile esto la próxima vez que hables. Se hará. ¿Quieres que te llame cuando lo pruebe? No. Koshi comenzó a sacudir la cabeza. El sumo sacerdote ha regresado y libra una guerra contra sus enemigos. Permaneceré aquí hasta que sean devorados. Naruto se tomó un momento para mirar el cuerpo de la serpiente que rodeaba completamente la aldea y volver a la cabeza angular y los colmillos morados sería un gran impedimento, eso era seguro. Como desees. Naruto asintió con la cabeza al gran anciano, que fue devuelto, y se volvió para entrar en Kirigakure, pero se detuvo después de un solo paso. ¿Dijiste que Orochimaru te envió con ayuda? El grueso músculo blanco se deslizó por debajo de su cabeza y se echó hacia atrás para revelar a 4 individuos parados a su lado. Sí, estas son las fuerzas de Orochimaru. Afirman que su reciente desprendimiento los ha dejado débiles, pero, le dio una mirada escrutadora. Quizás ese no sea mi lugar para juzgar. Verás a tus sirvientes, estoy seguro. No eres el primero en mencionar sus acciones, Koshi. Pasó junto a la serpiente y palmeó ligeramente sus escamas. Era como un muro de acero. Veré a Orochimaru la próxima vez que la vea. Sí. Ya has demostrado que no eres tonto, no dudo que lo harás. Koshi puso su cabeza en el suelo para descansar y este último derramamiento, ella es un él ahora. De nuevo. ¿Quién puede decirlo? Yo no fui para el nacimiento de esa serpiente. Naruto se detuvo por una fracción de segundo ante eso, notando que Orochimaru ya había cambiado de cuerpo. Si por eso no había podido venir, entonces lo entendió completamente. Él conocía la debilidad que experimentaron después de una transferencia, y si ella no estaba en su fuerza normal, entonces él no quería llevarla a una guerra y arriesgarla a que la mataran. Gracias, Koshi. Todavía no había escuchado la noticia. Entonces es un placer mantenerlo informado, sumo sacerdote. Palmeó la balanza de nuevo, sin saber si un ser tan grande podía sentirlo, y se acercó al Otogakure Shinobi. Reconoció a 2 de ellos de inmediato, uno de un informe y otro porque los había conocido antes. Yakushi-sensei, qué sorpresa. No esperaba encontrarte tan lejos de Konoha. Ah, Naruto-sama. Un goteante Kabuto hizo todo lo posible para dar una sonrisa agradable. Realmente lo hizo, fue más una mueca. Resulta que había trabajo que hacer aquí en Mizuno-kuni, así que aquí estoy. Aquí estás. Naruto estuvo de acuerdo con un asentimiento, se volvió hacia la otra persona que reconoció y también les hizo un gesto. Y debes ser Guren, he escuchado de ti de algunos de mis lobos. Por una línea de sangre tan bonita, puede causar una cantidad de daño bastante sorprendente. Eso le valió una sonrisa igualmente bonita de la mujer y se centró en los 2 de los que no conocía las identidades. ¿Y ustedes 2? ¿A quién Orochimaru encontró apropiado para enviarme? Kidomaru, Denka-sama. Respondió la araña, 6 brazos extendidos a modo de saludo. Soy Sakon, saludó el otro. Se giró ligeramente para mostrar otra cabeza que le sonrió a Naruto. Y yo soy Yukon. Naruto los miró por un momento antes de sacudir la cabeza. Sí, estás bien de Orochimaru. Los gemelos Kon estaban más que un poco decepcionados de no tener una reacción e incluso Kidomaru parecía decepcionado. Tanto Guren como Kabuto parecían querer estrangularlos. Le recordó mucho al equipo Genin que se quedó con él durante los exámenes Chunin. Desafortunadamente esta vez, había 2 Zakus. Esperaba que Orochimaru no se molestara demasiado si terminaba conduciendo una cadena a través de sus gargantas. Accidentalmente, por supuesto. Un placer, estoy seguro. No tenía dudas de que sonaba tan escéptico como se sentía volviendo a los 2, tenía una confianza razonable en su competencia y abrió los brazos ligeramente en señal de bienvenida. Puede estar un poco roto en este momento, pero bienvenido a Kirigakure no Sato de Mizuno-kuni. Asumo que Orochimaru ya te ha dado órdenes.
Guren y Kabuto compartieron una mirada antes de que ella hablara. Nuestras órdenes son ofrecerle ayuda de cualquier manera que podamos, Denka-sama. Metió la mano en una de sus bolsas para recuperar un paquete envuelto. También debemos asegurarnos de que esto llegue a usted en nombre de Orochimaru-sama. ¿Otro regalo? No pudo evitar divertirse porque ella seguía enviándole cosas, especialmente después de darse cuenta de lo valioso que había sido el amuleto. No tenía idea de cuál era su propósito, pero ciertamente no estaba dispuesto a rechazar a ninguno de ellos. Sin embargo, de todos modos él sabía muy bien que podría llegar un momento en que el regalo que ella ofrecía sería algo que él simplemente no podía aceptar. Intentó con todas sus fuerzas no pensar que podría ser eso o por qué demonios pensaría que sería un buen regalo, pero él la conocía lo suficiente como para no dudar de que ella podría encontrar algo. También necesitaba comenzar a referirse a ella como él ahora, según Koshi. Eso iba a tomar un tiempo acostumbrarse. Guren asintió mientras se acercaba con el bulto extendido. Lo tomó gentilmente, no tenía idea de lo que ella podría haberle enviado esta vez, y se lo metió bajo el brazo. Lo abriría más tarde, ya sea en la tienda de comando o donde sus lobos encontraran alojamiento para él para su estadía. No lo había pensado cuando marchó aquí, pero estaba seguro de que era una de las primeras preocupaciones de cualquiera de sus hijos. Conociendo a Anko, probablemente se encontraría con una habitación en un burdel local mientras estuviera en Kirigakure. Por supuesto, siempre que lo limpiaran antes de su ocupación, realmente no podía importarle menos. Excelente, supongo. Kidomaru y los gemelos comparecían asombrados por su respuesta a un regalo de Orochimaru. Guren parecía divertido mientras Kabuto miraba impasible. Algún aliado de Orochimaru iba a ser extraño, pero su ahijado, el príncipe carmesí, no había nada que el joven pudiera hacer que sorprendería a Kabuto. Ya había visto demasiada mierda en su vida al servicio de Orochimaru y simplemente lo consideraba capaz de todo lo que el traidor Sannin era, y a veces más. Pero él no le diría eso. ¿Recibir regalos de Orochimaru-sama a menudo entonces?, preguntó Guren con una sonrisa. Naruto se encogió de hombros. A ella le gusta mostrar su afecto. Ven, vamos a acomodarte. Todavía estoy esperando la información que le solicité más temprano esta mañana. ¿Y sabes que ella te lo dará? Guren preguntó, pero ella realmente no necesitaba hacerlo. Incluso el más tonto Otoshinobi podía decir que Orochimaru haría todo lo posible por su príncipe carmesí, aunque su confianza en ese hecho era un poco desconcertante cuando iban a servirle durante un tiempo indeterminado. Literalmente podría salirse con la suya con cualquier cosa en los ojos de Orochimaru. Naruto levantó una ceja y soltó un resoplido divertido. Ella me daría el mundo, si lo pido. Continuó nuevamente en Kirigakure mientras Guren y Kabuto compartían otra mirada. Lo aterrador era que tenía toda la razón. La parte aterradora era que un Orochimaru fanático tenía muchas posibilidades de lograrlo con la motivación adecuada. Dilo de nuevo. Zabuza frunció el ceño pero lentamente. El mensajero asintió frenéticamente, ya sea extremadamente valiente o increíblemente tonto, desde la abertura del Kubikirich, que trató muy duro de unir su borde con su garganta. Ese sí, Zabuza-sama. Ki parecía que estaba cerca de orinarse. Mai parecía menos que emocionada, pero estaba visiblemente divertido. Bueno, mitad divertido y mitad decepcionado. Simplemente no hicieron shinobi como solían hacerlo. Más de los lobos se han unido a las fuerzas de Yagura en Kirigakure. Sí, tengo esa parte, niño. Kubikirich se clavó más en los muros de hormigón con una ominosa molienda. Me refería a la parte de las deidades vivientes que descienden de los cielos y las serpientes más grandes que el maldito pueblo que intenta comerlo. Oh. Sí, oh. Era difícil saber qué estaba rechinando más. El borde chispeante de Kubikirich o los dientes de Zabuza. Ve, bueno, dicen que hay una serpiente envuelta alrededor de Kirigakure en este momento. Blanco puro con un cuerpo tan grueso que casi oculta la aldea por completo. El niño se estremeció al pensarlo. Ni siquiera necesita estirarse para rodearlo, le queda suficiente cola para que probablemente pueda dar media vuelta fácilmente. Eso, probablemente no fue una buena noticia. Al menos, Zabuza no podía ver cómo eso sería necesariamente malo. Por supuesto, tampoco vio cómo podría ser algo bueno. Simplemente, fue. Aunque era malditamente extraño, eso era seguro. ¿Y la deidad? Mencionar a la serpiente no había sido nada evidente, porque el niño ni siquiera había pronunciado una palabra antes de palidecer y comenzar a temblar ligeramente. Las gotas de sudor que comenzaron a formarse mientras intentaba forzar su mandíbula a trabajar también eran moderadamente preocupantes. Tetsutsuku. Escúpelo, muchacho. Tsukuyomi se encuentra actualmente en Kirigakure. Oh, bien. Maldición.
Zabuza estaba seguro de que la expresión de su rostro era absolutamente ridícula, incluso medio cubierta de vendajes, pero no podía preocuparse por eso. En este momento tenía peces más grandes para triturar en tiburones. Como el hecho de que Tsukuyomi estaba actualmente en Kirigakure, ya sabes, esa pequeña noticia que acababa de llegar a él, incluso suponiendo que Tsukuyomi no fuera un guerrero de ningún tipo y que los lobos fueran solo shinobi de rango B, que Zabuza sabía muy bien que no eran, solo el fanatismo que generaría su presencia los convertiría en una fuerza temible. Saber, en cambio, que los lobos regulares tenían al menos un rango A y entrenamiento Ambu, por lo que podía decir de todos modos, empeoró la situación. Intentó no imaginar de inmediato qué fuerzas pudo haber traído consigo. ¿Serían los mejores para servir como su guardia o su círculo íntimo, o serían mediocres porque era más poderoso que cualquiera de sus fuerzas? Ninguna de las opciones se veía bien, y cuando mezclaste su repentina aparición con la de una serpiente masiva, ahora Zabuza vio por qué eso podría ser algo malo. Incluso él no estaba realmente interesado en ir en contra de algo tan jodidamente grande. Sería como ir contra un Biju, solo sin el corrosivo chakra. Zabuza era muchas cosas, pero un idiota no era una de ellas. Aún así, tenía que asegurarse absolutamente de que no solo estaba escuchando cosas. Tsukuyomi, el daimyo de Nami no Kuni y el jefe de la Casa Imperial de los Lobos. Hizo una pausa para tomar una respiración profunda y relajante. El hombre que se hizo cargo de un país sin que nadie lo mirara, el Tsukuyomi con un ejército de fuerzas fanáticas que felizmente mataría a todos en el mundo para complacerlo. ¿Me estás diciendo que Tsukuyomi está actualmente en Kirigakure? Ese sí. Madrina de mierda. Aku levantó la vista de su diario para golpearlo en el brazo por su blasfemia, pero no le hizo caso a pesar de sus mejores esfuerzos. Ella todavía golpeaba como una niña. Con precisión mortal y precisión extremadamente cruel. Realmente lo había hecho bien por ella. Más allá de la noticia de sus logros, ¿realmente tenemos alguna otra información sobre este Tsukuyomi? Se esforzó mucho por no dar un resoplido indigno ante la idea de que alguien sería tan pomposo como para intentar robar el nombre de un dios. Por lo que sabemos, podría ser un mascarón de proa. Es peligroso como un mascarón de proa. Zabuza sostuvo la mirada de A mientras retiraba a Kubikirich de la pared. Los lobos son fanáticos. Sé que hemos hablado de esto antes. Por sí solos son competentes, le recuerdan que son mortales, solo puedo imaginar que en su presencia están muy cerca de una fuerza de la naturaleza. Frunció el ceño pero no estuvo en desacuerdo. Habían discutido esto antes. A medida que pasaba el tiempo, los lobos se volvieron un poco más relajados, normal para los soldados en posiciones cómodas, y parecían pelear más como un shinobi promedio. Cada vez que las palabras, o peor aún, las tropas, llegaban, sin embargo, parecían recuperar la energía salvaje de su homónimo. Pasaron de mercenarios expertos a animales voraces y, como cualquier persona con experiencia podría decirle, era mucho más fácil defenderse de un humano predecible que defenderse de una bestia rabiosa. ¿Una bestia rabiosa con la inteligencia de un humano? Esa fue una mala combinación. Solo podía imaginar, y no felizmente, cómo serían si supieran que su dios los estaba mirando. Se estremeció ante la idea. ¿Y si no es un mascarón de proa? Zabuza continuó. Imagina el tipo de persona que se necesitaría para liderar esa manada. El espadachín sacudió la cabeza. De cualquier manera, son malas noticias para nosotros, las cosas van a ser mucho más difíciles ahora. Una burla femenina siguió sus palabras de un Mei que parecía menos que impresionado. Konoha, la más fuerte de las 5 aldeas principales, decidió darnos ayuda. Tenemos algunos de sus mejores listos para ayudarnos y un nuevo objetivo que simplemente salió a la luz. Logramos deshacernos de él y los lobos se dispersarán. Oirá un alboroto frenético en Mizunokuni hasta que los humillen. Señaló a Adudo que tener a Shinobi con clasificación A arremetiendo contra todo lo que los rodea será bueno para nosotros mientras intentamos estabilizar el país. Y probablemente tendríamos mejor suerte golpeando a Yagura, de verdad. Zabuza resopló. A diferencia de Tsukuyomi, sus hombres no parecen preocuparse realmente por él. Si queremos atacar a alguien por un asesinato, él es nuestro hombre. Zabuza frunció el ceño lo suficiente como para que fuera visible a través de sus vendas, aunque no estoy seguro de que me guste la idea de que Yagura caiga cuando Tsukuyomi ya está en Kirigakure lista para asumir el control. Eso es solo pedir problemas. Yagura es demasiado hábil, es un Kage después de todo. Mei sacudió la cabeza ante la idea de que los asesinos, incluso Konoha Ambu, podrían terminar con el reino de terror de Yagura. Sería un desperdicio enviarlos tras él y preferiría no causar su muerte innecesariamente. Sería un mal comienzo para nuestras relaciones con Konoha y no podemos permitirnos más enemigos en este momento.
Fue un argumento justo en contra de tratar de asesinar a Yagura, pero no necesariamente uno fuerte para tratar contra Tsukuyomi. Tsukuyomi está aliado con el Daimyo de fuego. Les recordó lo que significa que está aliado con Inokuni y Kaze no Kuni, a través de ellos, Konohagakure no Sato y Tsunagakure no Sato respectivamente. Si estamos tratando de evitar malas relaciones, tampoco es un objetivo viable. Soltando una de las maldiciones más sucias que conocía y haciendo todo lo posible por ignorar al Senbon alojado dolorosamente en su columna vertebral por el esfuerzo, Zabuza recordó por qué odiaba la política. Fue mucho más fácil cuando pudiste matar cualquier problema que encontraste sin preocuparte por las consecuencias. Había funcionado moderadamente bien para Kisame, por lo que escuchó claro, él mató a un daimyo y tenía una recompensa masiva por su cabeza, pero también había asesinado a todos los samurái bajo el empleo del daimyo, que había funcionado bien para disuadir a otros de tratar de recogerlo. Por alguna razón, Zabuza no creía que este daimyo demostrara ser tan fácil. Pero tenemos el Anbu de Konoha de nuestro lado, es obvio a quien apoya Konoha. No públicamente, señaló a, pero sí, parece que Konoha nos apoya. Probablemente podemos suponer que el daimyo de fuego apoya lo que sea que lo coloque en la mejor posición, así que aún debemos ser cuidadosos. Si no nos deshacemos de Tsukuyomi o los lobos, entonces deberíamos estar bien. Le daremos esa tarea a Anbu. Zabuza ya compartieron una mirada. Ella no estaba equivocada y no podría intentar algo de todos modos, pero si evitaban la confrontación directa con los lobos, incluso podrían afirmar que ignoraban por completo su presencia. Era mejor que enviar sus propias fuerzas en una misión posiblemente suicida. También, el único problema sería cómo reaccionó Konoha. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres hacer, Mei? Zabuza frunció el ceño. Normalmente no lo haría, pero una situación como esta podría requerir cierta precaución. Estoy de acuerdo. Ao asintió con la cabeza. Sería prudente medir a nuestro oponente antes de hacer movimientos. No podemos darle demasiado tiempo para que se familiarice con Kirigakure. Mientras más pronto tengamos, más posibilidades tenemos. Un suspiro escapó de los labios de Mei mientras negaba con la cabeza. ¿Y si un escuadrón de Konoha Anbu no puede derrotarlo, qué posibilidades tienen nuestras fuerzas? No puedo perdonar a ninguno de ustedes por un intento de asesinato. Bueno, tal vez puedas perdonarlo. La cara de A permaneció perfectamente en blanco cuando ambos se volvieron hacia él, sin ofender. Zabuza. ¿Qué? No estoy equivocado. Él no es. Era un maestro de los asesinatos silenciosos, y había estado lejos de la rebelión antes. Demonios, había estado más alejado de lo que había estado con él en este momento. Si habían demostrado ser capaces de operar sin nadie, definitivamente era él. No estamos malgastando a Zabuza en un asesinato cuando tenemos otras opciones. ¿Y si fallan? Preguntó A. Tal vez. Zabuza se encogió de hombros. Lo suficientemente justo. Había estado ansioso por alguna acción de todos modos. Sin embargo, podría querer contactar a Kisame antes, por si acaso. Si alguien estuviera calificado para ofrecer consejos sobre el sacrificio de daimyo, sería el pez. Por las alas de Raven, el cuervo parecía perfectamente contento con su percha elegida, balanceándose de un lado a otro con cada paso que daba. El lobo, dijo Gerwolf, estaba menos que emocionado de que el pájaro hubiera decidido aterrizar en el borde superior de su máscara en lugar del brazo que había extendido. Cosa descarada. Pasos rápidos devorados la distancia entre los dos y el destinatario del mensaje del cuervo, y el lobo siguió recordando a sí mismos como no funcionando a Tsukuyomi en busca de ayuda. Las comunicaciones de su espía podrían ser vitales. Después de todo, era natural llamar su atención sobre este asunto con rapidez. Por encima de él, el cuervo emitió un graznido petulante. Evidentemente no estuvo de acuerdo. Los delgados dedos de Mai provocaron un graznido feliz con sus ministraciones, acariciando suavemente las plumas negras como la tinta de un cuervo. Satisfecho, Naruto observó por el rabillo del ojo mientras examinaba la carta que había traído de Amegakure. Rápidamente, se encontró prestando toda su atención. Ella estaba. Dioses, maldita sea. Madre de Dios, maldita sea. Ni siquiera habían discutido esto, aunque mirando hacia atrás él debería haberlo hecho.
No era que él viera algo malo en que ella matara a Itachi, él la apoyaba para obtener su venganza al 100%, o incluso el hecho de que ella dejara a Katsuki, realmente no había necesitado eso en primer lugar, incluso si esta última carta tenía noticias que hacían que tener un espía entre ellos fuera un concepto atractivo para el futuro inminente, pero el hecho de que ella no le había dado tiempo para organizar ningún tipo de apoyo. No solo estaba tratando de asesinar a Uchiha Itachi, estaba cruzando una organización compuesta por shinobi de rango S. En el proceso las posibilidades de que algo saliera mal eran astronómicas y él no tenía ni un par de lobos para ayudarla a filtrar a Megakure de manera segura. Tampoco tenía un método confiable para contactarla si ella estaba en movimiento. Sus cuervos eran buenos, pero aún les tomaría tiempo descubrir dónde estaba. Tiempo que tal vez no tenga. Dioses arriba, él ni siquiera sabía si ella había tenido éxito. Por lo que sabía, ella podría haber sido asesinada antes de que su cuervo hubiera logrado salir de Amegakure, una posibilidad que no le agradaba. Ni siquiera podía convocar a un hijo de O para que la vigilara porque lo que quedaba de la sangre del original ya se había secado. Naruto frunció el ceño ante el papel por un momento más antes de arrojarlo sobre su escritorio con un suspiro. Preocuparse por eso no le haría ningún bien a nadie en este momento, pero sería muy difícil no hacerlo. ¿Pasa algo, Naruto-kun? Mai levantó la vista del cuervo, que chilló indignado por la repentina falta de atención, y le frunció el ceño preocupado demasiado. Había estado yendo mal últimamente para el joven daimyo y no estaba segura de cuánto más podría soportar antes de que lo rompiera. No está bien, no te preocupes por eso. Se corrigió a sí mismo. Definitivamente no era nada, pero no había nada que hacer al respecto hasta que volvió a saber de la matriarca Uchiha. Solo es una complicación con uno de nuestros agentes que solo el tiempo mostrará las ramificaciones completas de. No era tanta información como le gustaría, pero apreciaba que él no hubiera tratado de ocultarla completamente de su atención aún así. Si quieres hablar de eso, Naruto-kun, ofreció, lo que le valió una pequeña sonrisa. Gracias Mai, pero no creo que sea necesario. Probablemente sea mejor si no lo pienso por un tiempo, también. Eso le dio un poco de alivio a Mai porque si Naruto se sentía cómodo dejando el asunto a un lado, no era nada crítico. Aún así, el ceño fruncido en su rostro no parecía irse y algo en sus ojos dorados le dijo que la noticia lo estaba preocupando más de lo que le gustaría admitir incluso para sí mismo. Colocando al cuervo en el respaldo de una silla en su oficina, algo malvado pasó por sus ojos y una sonrisa sensual atrajo sus labios. Si él no quería pensar en eso, bueno, ella tenía algunas ideas sobre cómo podría mantenerlo distraído. El asunto de Mikoto y la noticia de que Akatsuki pronto estaría buscando a su hijo no tendrían ninguna posibilidad contra el ataque de Mai, al menos por unas horas. Pero a veces, unas pocas horas lejos de sus problemas era todo lo que necesitaba para encontrar una solución. ¿Y si no? Bueno, Naruto estaba dispuesto a seguir intentándolo. Estaba seguro de que Mai tampoco se opondría a la idea. Los campos blancos parecían extenderse para siempre, quebrados solo por el punto ocasional de roca expuesta de montañas enterradas. Los pocos árboles visibles hicieron todo lo posible para integrarse en la nada blanca, sus cargas pesadas sobre las ramas envejecidas y las incansables motas de invierno pegadas a cada rincón y grieta de su corteza. A lo lejos, el resplandor de los incendios escapó por las ventanas de Shiranokuni, la ciudad más al sur, invitando a los viajeros a detenerse y escapar del frío. Gaara no estaba interesado en eso en lo más mínimo. Había oído hablar de nieve antes, por supuesto lo entendió conceptualmente. Experimentarlo fue un asunto completamente diferente. Era suave pero crujiente, un sólido que rápidamente se licuaba en sus manos y el frío. El desierto cayó bastante bajo durante las noches de invierno, pero la nieve aquí era tan fría que sus dedos comenzaron a arder. Le encantó. Volviendo a sus divertidos hermanos, no le hizo caso a Rasa mirando con desagrado el paisaje blanco ni el rojo brillante que manchaba su nariz y sus mejillas. Kankuro sacudió su cabeza, una sonrisa delgada tirando de sus labios, mientras Temari lo abrazaba antes de envolver un trapo alrededor de su cuello. No sabía qué era, pero era cálido y suave, al igual que sus madres. Un par de labios tocaron brevemente su nariz seguidos de su frente y antes de darse cuenta, los dedos delgados de su cabello fueron reemplazados por una especie de sombrero. Gaara miró a los ojos verdes de su madre para encontrar un par de mitones que le tendían. Se los puso sin dudar, inmediatamente notó cuánto más cálido se sentía todo su cuerpo. Kankuro lanzó un bufido divertido, pero por lo demás permaneció en silencio. «Oh, ¿no eres la más linda?». Temari le dio unas palmaditas en la mejilla con sus propias manos desnudas antes de hacer un gesto hacia los campos de nieve blanca continua. Lo incitó a disfrutar.
No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Gaara siempre se había preguntado cómo sería hacer un muñeco de nieve. ¿Crees que son ellos entonces, sí? Preguntó, 3 pares de dientes parloteando en el frío. Su compañero solo gruñó y continuó arrastrando los pies, sin importarle a la pequeña familia. El Ichibi Jinchuriki es un psicópata homicida, no un niño que su familia le introduce a la nieve por primera vez. de Idara podía ver eso, pero algo sobre ellos simplemente parecía fuera de lugar. Tal vez era su edad, los niños seguramente se estaban obligando a crecer más rápido en estos días. En su época, esa joven habría tenido unos pocos años antes de tener un hijo, sin importar el hecho de que obviamente ya había pasado la etapa de niño. Se estaba haciendo viejo. ¿Estás seguro de que no pueden ser las 2 cosas, sí? Podría ser. Sasori se encogió de hombros, pero lo dudo. ¿Deberíamos comprobarlo? Si quieres. Sasori se encogió de hombros otra vez. No me importa si quieres perder tu tiempo, solo no pierdas el mío. Podrían haber visto algo. Ya te dije que verificaras si querías. Sí, pero sería extraño para mí aparecer de la nada para preguntarles. ¿Entonces quieres que vaya contigo? Sí, exacto. ¿Cómo hace que sea menos extraño que 2 hombres extraños se acerquen a una familia joven en medio de la nada? Sasori le dio a su compañero más joven una mirada divertida. Bueno, su marioneta lo hizo de todos modos. Probablemente sería mejor si solo fingieras estar perdido. ¿No es así? La gran marioneta que lo albergaba se detuvo en la nieve, un pequeño polvo acumulándose en su espalda curva. Vamos a pedir direcciones. Golpeó sus nudillos contra la puerta de madera, prácticamente rebotando de emoción tanto por lo que había hecho como por lo que iba a poder hacer. Había pasado demasiado tiempo desde que había visto a Naruto. Los sonidos de las cerraduras se desconectaron por un momento antes de que la puerta se abriera para mostrar la máscara de un lobo. Parecían, menos que contentos de ver una máscara de cuervo devolviéndole la mirada. ¿Puedo ayudarte? No, no puedes. Estoy aquí por Naruto-kun. Él la miró por un momento. ¿Y usted es? Su madre. El lobo miró hacia el pasillo detrás de él como si buscara el consejo de camaradas que no estaban allí. Bueno, supuso que estaba bien. Naruto-sama seguro fue popular estos últimos días, normalmente no recibía tantos visitantes. Entra. Naruto-sama tiene un invitado en un momento, así que veré si está libre. Será libre, Mikoto le aseguró al lobo mientras entraba al departamento. Siempre es libre para mí. El lobo pensó que eso podría ser más preciso para Mai, Anko o tal vez incluso para Orochimaru, pero ¿quién era él para interrogar a la madre de Tsukuyomi? ¿Eso la convirtió en su abuela? ¡Qué idea más extraña! De todas las cosas que había esperado ver al entrar a su habitación, una joven desnuda sobre él no era una de ellas. Mikoto dudó en la puerta, sus ojos negros trazando las 2 figuras desnudas cuya modestia solo fue salvada por una delgada sábana negra que se retorció a su alrededor. En realidad se veían muy bien juntos. Una parte traidora de ella intervino. No podía estar en desacuerdo. El negro intenso y el rojo ardiente de sus cabellos sobresalían maravillosamente de la carne pálida. Las focas con forma de tatuaje de su hijo cortaban su torso y los brazos que sostenían a su compañero dormido. Mikoto no pudo ubicar la sensación de ardor en su estómago. En algún lugar entre el orgullo y los celos una parte de ella sentía como si le hubieran robado su lugar, pero otra argumentaba que así era como era tener un hijo grande. Dios sabe que los otros 2 nunca habían llegado tan lejos. Parecía feliz, incluso durmiendo, por lo que supuso que estaba contenta de que lo hubiera encontrado. En realidad, no podía recordar su nombre. Frunciendo el ceño, se dio cuenta de que probablemente nunca se habían conocido, lo cual era comprensible, pero aún así debería haber escuchado alguna mención de ella por parte de Naruto, especialmente si ya estuvieran tan cerca. Al menos no era esa Inuzuka de atrás en Nami. Mikoto definitivamente no había tenido el pie derecho con eso, así que enterarse de que se habían convertido en su nuera habría sido irritante. En realidad, saber que existía la posibilidad de que ella tuviera una nuera de esta manera también era más que un poco irritante. Pero, de nuevo, se veían bastante lindos juntos y la carne expuesta de la pareja dormida parecía suave, cálida y acogedora. La propia Mikoto se sintió tentada a unirse a los 2, algo que no ayudó con el hecho de que ella se había apresurado aquí inmediatamente después de despedirse de Kisame y se sentía bastante agotada por el viaje. ¿Sería extraño para ella unirse a ellos? Si ella se despertara primero, no habría problema. Si Naruto se despertara, él estaría desnudo en la cama con su amante y su madre, y si la niña se despertaba, ella estaría en la cama con su amante y la madre de su amante.
Ponerlo así hizo que pareciera una mala idea, pero una parte perversa de ella pensó que sería terriblemente divertido. Por lo general, llamaba a esa parte de ella la mitad Toby, pero su mitad Toby era una buena chica y ciertamente se divirtió mucho más de lo que nunca había tenido como Mikoto. Quizás la idea de Toby no era tan mala después de todo. Asegurándose de que el pasillo estaba despejado, una sonrisa tiró de sus labios y entró en la habitación. Se había acostumbrado a usar muy poco debajo de su capa en la humedad húmeda de Amegakure, por lo que estaba casi desnuda antes de que la puerta se cerrara con un clic. Sin embargo, ella no se quitaba todo. Incluso Toby pensó que era una mala idea. Un par de bragas servirían bastante bien y traerían recuerdos de esa noche hace mucho tiempo. Todavía era un recuerdo horrible, pero la comodidad que recibió de Naruto después siguió siendo una de las mejores en su poder. Se metió en la cama con los dos, se apretó contra el costado libre de Naruto y recogió todas las sábanas que pudo sobre sí misma. Ella iba a asegurarse de que estaba cómoda, naturalmente, pero eso no significaba que tenía que darle un espectáculo a cualquiera que viniera a buscar a su hijo. Lo último que pensó fue en lo maravilloso que se sentía tener a alguien a quien abrazar de nuevo. Disculpe, ¿sí? Kankuro se giró para mirar a las figuras que se acercaban, que cruzaban la nieve simplemente a la vista. Obviamente eran shinobi de algún tipo y, basándose en las cintas para la cabeza rayadas, obviamente no eran del tipo legítimo. ¿Tipo legal? ¿Endosado? Ahora que lo pensaba, todo el concepto de pícaro shinobi era algo extraño. Se suponía que eran mercenarios astutos, que apuñalaban la espalda y que buscaban sus propios intereses sobre todo, ¿no? Entonces, ¿por qué surgió la idea de abandonar el pueblo para obtener mejores oportunidades? En todo caso, debería haber sido aplaudido. Se estaba distrayendo. ¿Puedo ayudarte? Kankuro se dio cuenta de que Temari se colocaba entre los dos extraños y Gaara, que todavía disfrutaba de la nieve sin preocuparse en el mundo. Evidentemente, Temari quería mantenerlo así. Eso espero, sí. El más alto se rascó la parte posterior de su cabello rubio, sacudiéndose ociosamente la nieve que ya comenzaba a acumularse nuevamente. Mi compañero y yo estamos un poco, perdidos, jeje. Él se rió avergonzado. Nos dirigíamos hacia Shira y luego a través de Shimono-kuni a Kaminari no Kuni. Estamos tratando de encontrar a alguien que creemos que podría haber ido en esa dirección, sí. En realidad, fue una respuesta sorprendentemente honesta, lo que hizo que Sasori levantara una ceja alzada. Sin embargo, no podía sorprenderse, ya que las mejores mentiras eran eternas y Deidara no era realmente buena con todo el asunto de la permanencia. Al menos estaba jugando sus puntos fuertes, o evitando sus debilidades, supuso. Pain pensó que Gaara podría haberse dirigido hacia Kumogakure no Sato después de que Kunaa había capturado a Asuna, principalmente porque no había habido noticias de un monstruo de arena devorando a Konoha Shinobi ni historias de algún tipo de dios del desierto que se levantaba en medio del caos. Sasori odiaba cuando Pain se volvía poético, principalmente porque nunca escribió ni guardó esos discursos. Si ibas a hacer arte, haz que dure, maldita sea, de lo contrario, era solo un desperdicio. Pero con la falta de esos, se determinó que probablemente no se había quedado, y posiblemente nunca regresó a Kaze no Kuni. El siguiente lugar lógico para que él fuera, aparentemente, era Kumogakure. Algo sobre la seguridad de una aldea importante y el hecho de que cuidaron lo mejor posible de su Jinchuriki. Sasori realmente no había estado prestando mucha atención, pero personalmente opinaba que cualquier Jinchuriki que lograra encontrarse fuera de la autoridad de un pueblo probablemente no iba a intercambiar esa libertad con un pueblo solo porque eran los más tolerantes. Existencia. Por otra parte, no todos los shinobi eran inteligentes y Dan fue un excelente ejemplo de eso. Y con el Ichibi Jinchuriki supuestamente un psicópata loco de sangre, probablemente no estaban pensando en el curso de acción más lógico. Naturalmente, eso significaba que la predicción de Kumo de Pain tampoco significaría nada porque no lo harían. Buscar seguridad, pero ¿quién era Sasori para interrogar al jefe? Algunos de sus suministros de titiriteros eran muy caros y Akatsuki pagaba muy generosamente para mantener una lista de shinobi de rango S. La postura de Kankuro se relajó un poco, aunque no bajó la guardia. Bueno, ahí está Shira, señaló a las luces distantes, y si sigues así, deberías golpear a Kaminari no Kuni en poco tiempo. ¿Lo apreciamos? Sí. Deidara le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Ninguno de nosotros está acostumbrado a este tipo de clima, por lo que preguntarse por la pérdida habría sido un verdadero dolor. Sí. No hay problema. Kankuro se encogió de hombros antes de que sus ojos se estrecharan ligeramente ante el hablador rubio. De todos modos, ¿a quién estaban buscando? Solo el Ichibi Jinchuriki.
Deidara ni siquiera dudó, ni se dio cuenta de la forma en que todos menos el joven, que actualmente construía algún tipo de escultura de nieve, se tensaron al escucharlo. Sasori lo hizo. No habíamos tenido noticias suyas en Kase no Kuni, por lo que la alta dirección cree que podrían haber ido por este camino hacia Kumo. Idan era un idiota, pero Deidara no estaba mucho mejor, admitió Sasori. Todavía dio un resoplido divertido la alta dirección. La peor parte fue que técnicamente no estaba equivocado, aunque dudaba mucho que alguno de los miembros de la alta dirección apreciaría ser llamado así. ¿Eso es así? Interesante. Sí, para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de por qué, pero no tuve muchas opciones después de dejar mi pueblo y este concierto paga bastante bien. Deidara se encogió de hombros como si estuviera especulando sobre el clima de esta noche. Bueno, gracias de nuevo por las instrucciones, fue un placer conocerlos a todos. Sí. El río un poco y es bueno que ninguno de ustedes tenga un espíritu chakra sellado en ustedes. Sí. Odiaría tener que luchar. Sasori ni siquiera trató de disimular el gemido de dolor que de alguna manera logró extraer de los pulmones decorativos. Ese sí, eso es bueno. Mucha suerte con tu búsqueda. Lo hice, pero ella se ha ido ahora. ¿Eh? Deidara se volvió hacia el joven dando los últimos toques a una escultura de una mujer con una cola bastante sospechosa. ¿Tenías que ahora, sí? Tuve madre. Gaara repitió, ganándose un gemido de su hermano y un suspiro exasperado de su hermana. Pero ella ya no está conmigo. Ella está pasando tiempo con Tou-sama en estos días. Sin embargo, a veces ella todavía visita. Bueno, había sido una conversación relativamente civilizada hasta el momento. Sasori no veía por qué eso tenía que cambiar. Todavía había una posibilidad de que esto fuera un malentendido, supuso, pero estaba muy seguro de que el hombre parado a un lado y mirándolos era el Yondaime Kazekage, el ex Yondaime Kazekage, así que había una muy buena posibilidad de que esto era la familia del hombre. El hecho de que hizo de su hijo el Jinchuriki de los Ichibi era bastante conocido. Solo para aclarar, interrumpió la voz grave de Sasori. Esta madre era la Ichibi no Tanuki, ¿verdad? Sí. Gaara asintió antes de señalar su escultura. Ella tiene una cola y un busto bastante generoso en comparación con el resto de su cuerpo, observó Sasori puramente desde una perspectiva profesional. Por supuesto los cuerpos eran algo suyo. ¿Y ella ya no está contigo? Parecía ridículo, pero en primer lugar colocar a Biju dentro de las personas. Entonces, ¿quién era él para juzgar? No, Tou-sama se la llevó. Así que realmente estaba afirmando que ya no era un Jinchuriki. Sasori realmente no tenía forma de comprobarlo, pero estaba inclinado a creerlo. Podría explicar por qué el infame asesino en masa parecía tan dócil en este momento. En realidad, esa fue una mala comparación. Kisame solía ser bastante frío y sus pasatiempos incluían destrozar la piel de sus oponentes. Aún así, lo que estaba viendo estaba muy lejos de cómo se suponía que fuera el joven y, en lo que a él respectaba, esa era una razón tan probable como cualquier otra. ¿Es eso posible? Deidara se volvió hacia su senpai, que se encogió de hombros. Pero dijiste que ella te visita. Sí, Tou-sama la sacó de mi sello, pero todavía puede visitarlo. A veces Tou-sama también ha estado allí. Eso era diferente a todo lo que Sasori había escuchado alguna vez. Hasta donde él sabía, no debería haber sido posible y debería considerar el hecho de que el niño estaba delirando y todavía tenía el Ichibi. Sin embargo, si no lo hiciera, sería una pérdida enorme de tiempo. Sasori odiaba perder su tiempo. Veo. Sasori pensó por un momento, tratando de decidir cómo proceder, cuando Deidara decidió hacer su propia pregunta. Entonces, ¿quién es este Tou-sama, sí? Preguntó el nativo de Iwa. Probablemente necesitemos hablar con él si él es el que tiene Ichibi. Tou-sama es Tou-sama. Gaara parecía sinceramente confundido con la pregunta y su respuesta le ganó una sonrisa a Temari. ¿Cómo se llama, sí? Tou-sama. Antes de que Deidara pudiera calentarse demasiado en una discusión contra un niño, la voz de Sasori interrumpió. Titiritero, ¿cómo se llama? Kankuro compartió una mirada con su hermana, quien se encogió de hombros y dijo que Gaara copió más de su propia confusión que cualquier tipo de acuerdo. Pero si Temari pensaba que Naruto podía manejarlo y él era el hombre para hacer que Gaara se calmara, y, ya sabes, estaba actualmente en posesión de un Biju, entonces Kankuro suponía que probablemente podría cuidarse solo. Su nombre es Naruto, de Konoha. Kankuro respondió. Tendría cuidado, hay algo en él que pudo asustar a un Biju. Fue completamente sincero, lo que fue más que un poco desconcertante para los dos miembros de Akatsuki Rasa. Eligió este momento para agregar sus propios 2 centavos, aunque no parecía que realmente fueran necesarios. También es el ahijado de Orochimaru.
comentó, y fue capaz de convencerlos de que abandonaran la invasión de Konoha que habían estado planeando durante años. Sasori y Deidara compartieron una mirada. Esto realmente sonaba cada vez menos divertido. ¿Es bueno con las focas entonces? Sasori ahora estaba pidiendo más por curiosidad general que tratando de aprender más sobre un posible enemigo en el futuro. Cuanto más oía hablar de este Naruto, más imposible parecía. Kankuro dio una breve risa. Bien. Espero que sí, todo su torso está cubierto de ellas. Tienen una tendencia a comenzar a brillar realmente siniestramente cuando se enoja. Eso sonaba terriblemente como un Jinchuriki, pero no podía tener dos Biju, ¿verdad? Y eso fue antes de que tomara posesión de madre. Sí, cuando lo conocimos. Kankuro le echó un vistazo a Temari y Gaara solo para ver que la atención de su hermano había vuelto a sus esculturas y que Temari había sido reclutado para ayudarlo. Esta realmente era una situación extraña, casi no parecía real que estuviera parado aquí en la nieve charlando con Rogue Shinobi, de rango S, que estaba cazando al Biju. Tal vez el verde de Konoha tuvo más efecto en él de lo que se había dado cuenta. Y este Naruto, él no es un Jinchuriki, ¿verdad? Tenían una idea general de quiénes eran la mayoría de ellos, y sabía que Jinchuriki de Konoha había sido cubierto en una de las sesiones informativas. Recordaba claramente que eran mujeres, sin embargo, el nombre era similar. Kankuro se encogió de hombros. No estoy seguro de cuándo lo conocimos, pero ahora, según lo que dijo Gaara, probablemente ahora sea el Ichibi Jinchuriki. Se estremeció un poco. Dioses, qué horrible pensamiento. ¿Te imaginas un Jinchuriki con dos Biju? Recuerdo a Gaara con uno. Bastante. Probablemente, esto debía informarse a Pain, después de lo cual irían a cazar a este Naruto. Los ojos de Sasori se encontraron con los de Deidara, y era obvio que sentían lo mismo por la situación. Realmente no querían lidiar con este desastre. Este Naruto sonaba cada vez más impredecible con cada descripción, y algunos de los recursos que parecía tener a su disposición aumentaban exponencialmente el peligro de esa imprevisibilidad. Los equipos de Akatsuki se unieron para neutralizar a Jinchuriki específicos. ¿Cómo se suponía que iban a contrarrestar a alguien con dos Biju a su disposición? Biju que, por lo que parece, le gustó su Jinchuriki. Bueno, al menos uno lo hizo. Casi como para convencerlos de que era una mala idea, Gaara habló desde su trabajo, con los ojos verdes brillantes y la nariz roja. Madre, mencionó que Tousama solía hablar con el Kyuubi pero que estaba siendo castigada. El Akatsuki compartió otra mirada. Les sonó como 10 colas de Nop. Bueno, Sasori pasó su mirada sobre el Suna Shinobi. Supongo que tendremos que seguir buscando a Subaku no Gaara, Jinchuriki de los Ichibi. Kankuro lanzó un bufido divertido porque no estaba sorprendido de que el hombre que podía hacer que Biju se sometiera a él fuera capaz de asustar a un par de Shinobi de rango S. Así es. ¿Sí? Deidara asintió. Líder Sama nos dio instrucciones muy claras, debemos asegurarnos de seguirlas cuidadosamente. Sí. El consenso llegó a Deidara. Se alejó en la nieve para intentar construir algo temporal, por supuesto, a partir de la sustancia blanca y esponjosa. Sasori y Kankuro se quedaron en la nieve mirándolos a los tres en la nieve por un rato en silencio antes de que el titiritero se volviera hacia su contraparte más joven. ¿Alguna vez has considerado hacer títeres con cuerpos humanos? No, la atención de Kankuro permaneció fija en el trabajo que sus hermanos estaban haciendo, un ceño contemplativo en sus labios. ¿Has considerado hacerlos con muñecos de nieve? Yo no he. Sasori parpadeó ante la pregunta, más por la necesidad de precisión en su trabajo que por una acción involuntaria de sorpresa. ¿Sería eso eficiente? Kankuro se encogió de hombros. ¿Qué importa la eficiencia cuando exploramos los límites de nuestro comercio? Era un punto justo, supuso, pero ahora iba a pasar demasiado tiempo considerando una idea tan absurda. ¿Cómo demonios usaría un ejército de muñecos de nieve títeres? Detrás de ellos, todos los Rasa volvieron a mirar la nieve con desdén. Esta agua del futuro era casi mala como su contraparte derretida, y odiaba cada parte de ella. Tal vez debería haberse quedado en Nami, al menos allí podría esconderse dentro del líquido maldito. Danzo tocó 2 veces, pero no dudó en alcanzar la puerta. Naruto y Mai no habían estado en la oficina cuando él se detuvo, y uno de los lobos, uno de los pocos en estos días, mencionó que ella podría haber logrado llevarlo a la cama para que descansara. Aparentemente eso era algo bastante normal por aquí, y tan extraño como parecía, él lo creía. Si Naruto era algo así como era, y era bastante innegable, entonces el joven probablemente trabajó más allá de lo que debería considerarse saludable. Si era un hecho tan regular que todos aquí estaban acostumbrados, entonces tal vez necesitaba hablar con él sobre no ser un imbécil.
Por otra parte, Mai parecía tener las cosas bastante bien bajo control, tal vez una conversación con ella primero, entonces si ella no tenía ningún problema, él lo dejaría en paz, pero si lo fuera, hablaría con Naruto para que fuera más fácil con la chica dioses, por encima tendría que hacer poco más que mencionar cuántos problemas le estaba causando obtener la cooperación de Naruto. Era obvio que los dos se preocupaban mucho el uno por el otro y le alegraba saber que el futuro de la oscuridad tenía ese apoyo en el que confiar si Danzo lograra mantener a Naruto aquí en Konoha, lo que significaba más o menos detener las ideas bien intencionadas pero terriblemente estúpidas de Asuma, entonces podría descansar tranquilo sabiendo que su futuro estaba asegurado. Si no, bueno, al menos las formas del verdadero shinobi no desaparecerían por completo. La puerta de madera crujió silenciosamente hasta que reveló una habitación llena de luz suave que brevemente hizo que Danzo dudara si Naruto estaba descansando o no dentro. Parecía extraño dormir a la luz, pero tal vez eso era solo Danzo, nunca había sido realmente fanático de eso. Tenía que admitir que un beneficio de la luz era que hacía que fuera realmente fácil ver las cosas. No había esperado la vista que lo saludó de ningún modo. Naruto durmiendo la siesta. Seguro. Sin camisa. Lo que sea, Danzo siempre había dormido en el beneficio. Acurrucado con Mai. Realmente no se habría sorprendido y, realmente, casi lo había esperado. De todos modos, ¿de qué otra forma lograría que se quedara en la cama? Era lógico que la mejor manera de mantener a un hombre joven en la cama fuera tener a una mujer joven con él. Mai sin camisa. Bueno, no había esperado algo así en absoluto. Ella siempre lo consideraba demasiado reservado para eso. Completamente desnudo. Los dos eran jóvenes y estaban en la cama juntos, probablemente debería haberlo visto venir. ¿Con un tercer compañero? Eso fue probablemente lo que más lo sorprendió. La mujer mayor también se parecía bastante a Mai, lo que solo lo hacía parecer aún más extraño. Se movió para cerrar la puerta y devolverles su privacidad, pero se detuvo en seco y volvió a mirar a la mujer mayor que estaba con ellos. Espera un minuto, ¿fue eso? Oh, dulces dioses misericordiosos. Arriba, Uchiha Mikoto estaba actualmente en la cama con Naruto. Y por lo que parecía, ella también estaba desnuda. Olvídate de hablar con Mai primero, ahora tenía muchas preguntas que necesitaba que Naruto respondiera. El lugar donde sus agentes de raíz tendrían permiso para literas durante su estadía acababa de pasar al final de la lista. Dioses, necesitaba un trago. Se estaba haciendo demasiado viejo para estas sorpresas que Naruto seguía surgiendo sobre él.